La fosforilación oxidativa es el proceso más importante para obtener ATP en los organismos aeróbicos, o sea, que respiran oxígeno. Para que pueda iniciarse, es necesario primero que se realice la cadena de transporte de electrones, en la cual se van a utilizar los NADH y FADH que se produjeron en la glucólisis y el ciclo de Krebs. Por cada molécula de glucosa que entra a la glucólisis y pasa por el ciclo de Krebs, se producen 10 NADH y 2 FADH. Los NADH y FADH van a donar electrones, que pasarán por una serie de complejos multienzimáticos, hasta llegar al oxígeno, que es el último aceptor de electrones, por eso se llama cadena de transporte de electrones, porque los electrones irán pasando por cada complejo multienzimático y hasta el oxígeno. La energía que se genera en este proceso va a servir para que suceda la fosforilación oxidativa y se generen muchas moléculas de ATP. Estos procesos suceden en la mitocondria, la cual es un organelo que posee dos membranas, una interna y otra externa. Al espacio entre las dos membranas se le llama espacio intermembranoso y al espacio central se le conoce como matriz. Los cuatro complejos encargados del transporte de electrones se encuentran en la membrana interna. El primer paso en la cadena se lleva a cabo por el complejo 1, llamado NADH deshidrogenasa. Lo que hará este complejo es tomar un ionhidruro del NADH, es decir, un átomo de hidrógeno con dos electrones, y un protón de la matriz de la mitocondria, y los transferirá a la ubiquinona, una molécula que sirve como cofactor del complejo. La energía que se libera de esta transferencia va a servir para que el complejo 1 tome 4 protones de la matriz de la mitocondria y los transporte al espacio intermembranoso. El segundo complejo es la succinato deshidrogenasa. Recordando del ciclo de Krebs, este complejo era además el que cataliza la conversión de succinato a fumarato y produce una molécula de FADH. En la cadena de transporte de electrones, este mismo complejo toma ese FADH, le quita dos átomos de hidrógeno, es decir, dos protones y dos electrones, y se los transfiere a otra molécula de ubiquinona. Este complejo trabaja en paralelo con el complejo 1, y ambos tienen como función transferirle electrones a las moléculas de ubiquinona. El complejo 2, a diferencia del complejo 1, no bombea protones de la matriz de la mitocondria. Las ubiquinonas cargadas de electrones y protones obtenidas de los complejos 1 y 2 se van a ir al complejo 3. El complejo 3 o ubiquinona citocromo C oxidorreductasa. La ubiquinona puede cargar dos electrones, pero el citocromo C solo puede cargar uno. Así que el complejo 3 transferirá los dos electrones de la ubiquinona a dos citocromos C, que son proteínas que se encuentran en el espacio intermembranoso. Además, va a tomar los protones de la ubiquinona y los enviará al espacio intermembranoso junto con otros dos protones de la matriz, es decir, en total bombea 4 protones. El complejo 4 se llama citocromo oxidasa y es el que se encarga del paso final de la cadena de transporte de electrones, que es pasar los electrones al oxígeno. Para llevar esto a cabo, el complejo 4 va a tomar una molécula de oxígeno, 4 citocromos C, cada uno con su electrón, y 8 protones de la matriz mitocondrial. 4 de los protones, junto con 4 electrones de los citocromos, los va a usar para juntarlos con el oxígeno y formar dos moléculas de agua.
La energía que resulta de pasar los electrones al oxígeno la va a usar para bombear otros 4 protones de la matriz al espacio intermembranoso. Durante la cadena de transporte de electrones, los complejos 1, 3 y 4 tomaron protones de la matriz de la mitocondria y los llevaron al espacio intermembranoso. Esto hace que se genere un gradiente, es decir, hay mucho más protones en el espacio intermembranoso que en la matriz. Así que esto ocasiona que los protones empiecen a fugarse de nuevo hacia la matriz. La energía que se genera por este movimiento de protones es la que es utilizada en la fosforilación oxidativa para fosforilar moléculas de ADP y convertirlas en ATP. Para lograr esto, los protones irán pasando desde el espacio intermembranoso hasta la matriz, a través de la ATP sintasa, también conocida como el complejo 5. Por cada 4 protones que pasen, la ATP sintasa será capaz de generar una molécula de ATP. Por cada molécula de NADH que entra al proceso de transporte de electrones, se bombean 10 protones, y por cada molécula de FADH se bombean 6. Así que podemos decir que cada NADH genera 2.5 moléculas de ATP y cada FADH genera 1.5 moléculas. Si recordamos que por cada molécula de glucosa se obtienen 10 NADH y 2 FADH, significa que por cada glucosa se obtienen 28 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. Si le sumamos a esto que desde la glucólisis hasta el ciclo de Krebs se forman otras 6 moléculas de ATP, tenemos al final que por molécula de glucosa que entra al proceso del metabolismo aeróbico se forman 34 moléculas de ATP. Como podemos ver, en comparación, el metabolismo aeróbico aprovecha mucho mejor la energía contenida en la molécula de glucosa, aunque es un proceso bioquímico más laborioso que el metabolismo anaeróbico.